Patología en minutos, patología general. Bien chicos, soy su auxiliar, Pedro Leonardo Caballero Arroyo, y el día de hoy vamos a hacer el primer tema, conocido como adaptación, lesión y muerte celular. Bien, primeramente tenemos que saber qué es la patología. La patología es la ciencia que se encarga principalmente de estudiar los cambios que va a haber en las estructuras, tanto bioquímicos y funcionales, de las células, ¿ya? Como ustedes saben, la célula es la unidad anatómica funcional, ya que se encarga de realizar todo, ¿ya? El conjunto de células son los tejidos, el conjunto de tejidos son los órganos y el conjunto de órganos, ustedes ya saben que son los sistemas y aparatos. Bien, la patología, su principal función es explicar los signos y síntomas, o sea, por qué tenemos esos signos y síntomas, a qué se debe, pero explicarlo de una manera celular. Bien, hay dos tipos de patología, ya hay una patología general y hay una patología específica. La patología general se encarga principalmente de ver las reacciones celulares, pero que no son específicas. El estímulo que lo va a ocasionar no es específico, no es claro. Por ejemplo, una infección bacteriana. Podemos ver una infección por un Clostridium, podemos ver una infección por un neumococo o así, chicos, son muy diferentes, ¿ya? Y está de una forma general, o sea, va a producir un malestar en el cuerpo. Bien, en cambio o sea, por ejemplo, una fiebre o algo así. En cambio, aquí las patologías sistémicas son aquellas que vamos a examinar detenidamente en un cierto lugar. Ya van a ser aquellas enfermedades que son específicas que se estudian en los diversos tipos de órganos. Por ejemplo, aquí una cardiopatía isquémica la estudiamos en ¿dónde? Justamente en la parte de el corazón. Bien chicos, aquí lo de Rudolf Virchow, que es el padre de la patología, ya este es el que principalmente, eh, el que presentó el tema de que un cambio en la célula ocasionaba esto. ¿Cuáles son los procesos patológicos? Tenemos cuatro, ¿ya? Son los cuatro procesos patológicos. Primeramente vemos la causa o etiología, después la patogenia, después la morfología y por último las alteraciones de la función y la clínica. ¿En qué sentido? Para que ustedes me entiendan. Este explica qué lo ocasionó y se encarga de buscar qué lo ocasionó, en los cuales se dividen en dos, genético y adquirido. Los genéticos son lo cual nosotros nacemos con una alteración, ya sea una mutación hereditaria, una variación genética, un polimorfismo, etc. Y lo adquirido principalmente son aquellas cosas que nosotros lamentablemente, o sea, con el pasar de nuestra vida y en relación con el medio hemos hecho. Por ejemplo, si comemos un plato de chicharrón de una señora que está en la calle, es obvio que nos va a dar una diarrea tremenda, ¿ya? Quizás ocasionado por una bacteria, una toxina o lo que sea, ¿bien? O nos quemamos, esas cosas. Van a haber diversos procesos patológicos. La patogenia se encarga de explicar de cómo actúa, o sea, es la secuencia de episodios de las células bioquímicas y moleculares por el agente agresivo. Es decir, si nos metemos una astilla, cómo va a actuar, si se mete una bacteria, cómo va a actuar. Aquí pueden ver, este es el virus del VIH, cómo este va a actuar y se va a estar replicando en los linfocitos CD4, o también conocidos como helper o ayudante. Bien, ya hemos visto la causa, cómo se divide, hemos visto cómo va a estar, cómo va a ser, qué alteraciones va a hacer el agente lesivo. Ahora vamos a ver los cambios morfológicos, es decir, cómo va a cambiar la estructura. Ahí pueden ver perfectamente, como pueden ver, que primeramente va a haber una estructura celular en tejido y después se va a ver macroscópicamente, ¿ya? En los cuales a veces, por la forma en la cual tiene, podemos deducir qué lo ocasiona, ¿ya? Por ejemplo, quizás tener una pseudomembrana o quizás tener una amigdalitis, que se vean los puntos blancos, ya más o menos sospechamos. Amigdalitis con puntos blancos, estreptococos piógenes. O el tema de la pseudomembrana, ya sospechamos que puede ser un Corynebacterium, ¿ya? Como que ya una sospecha. Bien, y aquí, pero obviamente este tiene sus limitantes. Por ejemplo, un cáncer, el cáncer de mama, hay diversos tipos de cáncer. Van a ver que el cáncer es una palabra referida para un grupo de enfermedades, ¿ya? En los cuales hay alteración, hay una mutación en la célula, que ésta se divide esporádicamente, ¿ya? Se divide bastante rápido, incontrolable. Bien, aquí tenemos la alteración y función para terminar. Esto principalmente indicar los signos y síntomas que va a poseer. Un breve resumen de todo esto aquí. ¿Qué lo causa? ¿Cómo actúa? ¿Qué cosas va a provocar? ¿Y cómo se va a presentar en la persona? Que lo pueden ver, tos, fiebre, dolor en el pecho, son diversas variantes. Bien, vamos a ver la respuesta al estrés y estímulos nocivos. Como ustedes saben, las células están limitadas a una homeostasis, tanto su función como su estructura está regido. Hay células que son cúbicas
y tienen que ser cúbicas. Hay células que tienen que ser planas y tienen que ser planas. Lo plano para protección, lo cúbico principalmente para la extrusión y secreción. Bien, pero ¿qué pasa si se produce un daño? Algo que no debería haber. Pues principalmente tienen que adaptarse, lamentablemente. Aquí pueden ver una célula en hemostasis. Si se produce un estrés, tiene que adaptarse. Y aquí pueden ver las adaptaciones que existen, son 4. Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. ¿Qué quiere decir esto? Una célula normalilla. ¿Qué pasa si se produce un estrés? Se puede volver grande, se puede dividir, se puede cambiar a otra célula o se puede reducir. Ya son los tipos de adaptaciones que posee. Bien, en los cuales pueden ocasionado por un agente. Puede ser de una manera fisiológica o puede ser de una manera patológica. Bien, ¿qué pasa si es un estímulo leve o es incapaz de, o sea, esa adaptación es incapaz de adaptarse? Va a haber una lesión celular, ¿ya? En las cuales este puede volver a su estado normal, volver reversible y ser una célula normal cuando cese el estímulo. O si el estímulo sigue o se va agraviando, se vuelve más grave, lamentablemente va a haber una lesión irreversible. Este punto se le conoce como el punto de no retorno, ya en el cual va a haber principalmente, se van a ver dos cambios, en los cuales uno sería cuando ya no se puede recuperar la alteración que hubo en la mitocondria, o cuando ya hay un trastorno bastante exagerado en la parte de la membrana. Y esto va a derivar, esta lesión irreversible va a terminar en la muerte. Hay diversos tipos de muerte, hasta ahora yo he visto que hay 4 tipos, en los cuales aquí la que más se menciona son 2, serían la necrosis y la apoptosis, en los cuales la necrosis tenemos una célula bonita, bastante bonita, que por diversos mecanismos ocasiona que su membrana se deshaga, y eso ocasiona que explote. Esta célula se va a hinchar y todo su líquido se va a ir para afuera, igual que diversas cosas van a entrar para adentro. Bien, y esta chacota que va a haber va a ocasionar que el sistema va a ocasionar una inflamación, es decir, que el sistema inmunológico actúe y acabe con este desastre. En cambio, la apoptosis es la muerte celular programada. Este va a ser más ordenada. La célula va a decir, ah, caray, yo no llego más, ¿qué voy a hacer? Me voy a suicidar, ¿ya? La automorición. Y por lo tanto, este se va a deshacer ¿en qué? En cuerpos apoptósicos. Su membrana va a estar intacta y se va a reducir en pequeñas se podría decir, cuerpecitos, que después mediante un fagocito lo van a fagocitar ya mediante un macrófago así. Bien, los otros tipos de muertes que al menos que yo conozco, tenemos también la pirosintesis, en las cuales principalmente, en los cuales va a haber una actividad de la interleucina 1, esto es en procesos en los cuales va a ocasionar fiebre, y después el otro tenemos la necroptosis, en los cuales es una mezcla entre necrosis y apoptosis. Lo vamos a ver más adelante cada uno de ellos. Bien, ahí pueden ver abajo una tabla en la cual indican principalmente cómo se va a estar produciendo cada uno de ellos, cómo se produce ante este estímulo y todas esas cosas. Algo que quiero que ver de esta diapositiva, pueden ver aquí, esta es una célula normal, un miocito cardíaco. Pero ¿qué pasó acá? Cuando se produce un estrés, vamos a ver una representación a esto. Cuando se produce un estrés, se va a estar adaptando. En el caso de hacer un miocito cardíaco, saben ustedes que el miocito cardíaco no se puede duplicar. Por lo tanto, pero está recibiendo aquí el estrés que está recibiendo sería cuando hay un aumento de la carga hemodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay harta sangre, cuando el volumen sanguíneo de ser normal de 5 a 6 pasa a estar quizás a 10, hay hartísimo, va a haber una presión arterial alta y por lo tanto el corazón tiene que contraerse más. ¿Y cómo lo ocasionamos esto? ¿Cómo ocasiona? Lamentablemente tiene que crecer. ¿Por qué tiene que crecer? Porque llega más sangre con una fuerza tremenda y por lo tanto si llega con una fuerza tremenda tiene que expulsarlo también con una fuerza tremenda, ¿ya? Y por lo tanto necesita ser más grande para ser más fuerte. ¿Qué pasa si es incapaz de adaptarse porque todo el tiempo está así o un estímulo excesivo? Ocasiona principalmente una lesión celular, en las cuales este se caracteriza por dos cosas. Uno, que va a haber un edema celular, y el otro va a haber cambios grasos, ¿ya? Se van a formar pequeñas bolsitas de grasa. ¿Qué pasa si no se controla esta lesión celular? Va a haber una lesión irreversible que deriva a la muerte. En este caso aquí pueden ver una muerte por necrosis. Bien, esto punto, listo. Espero que ya quedó claro en este apartado.
Vamos a saltar al siguiente, a los tipos de adaptaciones. Vamos a ver uno cada uno. Primeramente comenzamos con el tema de la hipertrofia, ¿ya? La hipertrofia, como les mencioné, de una célula normal va a estar aumentando su tamaño. Este, como indica, es el aumento del tamaño de la célula. ¿Pero para qué? ¿Cómo? ¿Por qué se agrandece? ¿Por qué? Porque se sintetiza y se ensambla sus componentes intracelulares, ¿ya? Esta célula, por ejemplo, un miocito cardíaco, como hemos mencionado, va a estar aumentando ¿qué? Sus proteínas contráctiles. ¿Para qué? Para que sea más grande, se contraiga con mayor fuerza y pues se adapte a la harta sangre que hay. Bien, pero también puede haber una hiperplasia, pero al ser miocito cardíaco, lamentablemente no se puede dividir. Si lo pueden ver, el estrés de la hiperplasia y la hipertrofia es el mismo, solamente que hipertrofia, aquellas células que no se pueden dividir no van a ser hiperplasia, solo hipertrofia. Bien, espero que me dejan entender. Solamente se van a agrandar, no se van a estar dividiendo. Aquí, por ejemplo, tenemos procesos fisiológicos y procesos patológicos. Bien, el proceso fisiológico principalmente es cuando hay una demanda de la función de hormonas o hay factores de crecimiento. Un claro caso ejemplo de ello tenemos a los fisiculturistas. ¿Qué pasa con los fisiculturistas, chicos? Están todo el tiempo en el gimnasio, están levantando pesas, ¿bien? Y todo el tiempo sus músculos lo están manteniendo en una presión. Va a ver que el principal estímulo para el tema de la hipertrofia es el aumento de la carga del trabajo. Y los fisiculturistas están todo el tiempo con las pesas, elevando peso. ¿Qué va a ocasionar? Que sus células, su músculo esquelético, se agrande. Y por lo tanto va a haber un aumento en la musculatura. Patológico, por ejemplo, aquí lo que les mencioné tanto, la sobrecarga hemodinámica, harta sangre que va a haber de una manera crónica. Crónica significa que va a estar durante bastante tiempo, que esto va a derivar en una hipertensión o quizás derivado por una hipertensión o por unas válvulas defectuosas, lamentablemente. Eso va a hacer que la célula muscular sintetice más productos, en este caso sería el tema de sus proteínas contráctiles y filamentos, y por lo tanto va a aumentar la fuerza, ¿ya? Un claro ejemplo. Ya por ejemplo tenemos una hipertrofia uterina, en la cual sería en la parte del embarazo, si lo pueden ver. En el embarazo tiene que estar aumentando, por lo tanto va a haber una hipertrofia. ¿Por qué? Porque se aumentan las hormonas estrogénicas. Ustedes van a ver que cuando esté realizándose para el estado de la fecundación, cuando digan, ah caray, tiene que fecundarse, ¿ya? En el útero va a haber su momento, ¿no? Cada 28 días, todas esas cosas. Esto tiene que estar agrandeciéndose. ¿Por qué? Para que aquí pueda implantarse el huevo cigoto. Y el huevo cigoto tan solamente sería cuando se junta el espermatozoide y el óvulo. ¿Bien? Y esto aquí implantarse para que crezca el niño. ¿Ya? Y por eso, de esa manera, el estrógeno va a estar ayudando a que haya la proliferación, ¿ya? Haya la hipertrofia. Bien, ya va a pasar de estar uno chiquitito a estar uno grandecito. ¿Ya? Debido al estrógeno que se produce principalmente por el LH, FSH, que se produce en la parte de la hipófisis, ¿ya? Producida por la hormona liberadora en el hipotálamo. Bien, vamos a ver el mecanismo que tiene la hipertrofia. Vamos a dividirla principalmente este mecanismo en cuatro partes. En una parte que sería el estímulo, una parte que sería el estímulo, la estimulación, una parte que sería la vía de señalización, otro, los factores que se van a producir y por último, el resultado que va a producir. Bien, son las cuatro partes. Vamos a ver la primera, sería la vía de estimulación. Hay tres vías de estimulación. La primera tenemos la estiración mecánica. Aún no se sabe cuál es el sensor que lo posee, pero lo que es principalmente es, por ejemplo, lo que le mencioné tanto el corazón, cuando este va a llegar a altísima sangre, se va a estar estirando, ¿ya? Como ustedes saben, el corazón tiene una sístole, que es cuando se contrae, y una diástole cuando se llena. Cuando llega la diástole y llegue la sangre, esto se va a estar pasando así y va a estar engrandeciéndose, porque llega hartísima sangre, ¿ya? Estas, sus fibras, sus paredes, se va a estar estirando y ocasionando, ¿qué? Una estimulación para que haya hipertrofia. Otro tenemos los factores de crecimiento, ¿ya? Ahí tenemos el factor de crecimiento del fibroblasto, también del tema de la insulina. A ver, hay todo tipo, ¿ya? Que esto va a ocasionar principalmente que es estas vías, que se actúe las vías de traducción. También tenemos las vías agonistas. Agonistas son receptores que van a estar aumentando, ¿ya? La función. Por ejemplo, tenemos las hormonas alfa-adrenérgicas, angiotensina, ¿ya? O la interleucina, ya que principalmente va a estar activando vías de señalización, ¿ya? ¿Cuáles son las vías de señalización que poseen? Hay dos, según si estamos hablando de un proceso fisiológico o si estamos hablando de un proceso patológico. ¿Cómo así?
Por ejemplo, si hablamos de un fisiculturista, va a estar activando en la célula, aquí pueden ver esto en una célula, mediante estos tres tipos de receptores, en el cual sea que se active, va a estar ocasionando que se active el fosfatidilinoxitotil, el fosfatidilinoxitol 3 sinasa. ¿Cómo actúa esto? Este va a estar estimulándose y esto va a estar activando el IPP2, ¿ya? Lo va a estar oxidando, que este va a estar convirtiéndose en IPP3, y este IPP3 es un segundo mensajero. ¿Para qué se activa esto? Principalmente para que esté con el AKT, para activar el AKT que tenemos aquí, ¿ya? Y este AKT, ¿qué va a hacer? Va a estar activando los factores de transcripción, el GATA4, el NF3 o el MEF2, ¿ya? En el tema de los miocitos 2. Bien, ahí tenemos el tema de la vía fisiológica, ¿ya? Sé que es un poquito complejo, pero indagando es un poquito más sencillito. Bien, y las patológicas va a ser de una forma anterógrada. ¿Qué quiere decir? De que aquí en la célula va a tener una membrana, perdón, va a tener una proteína, en la membrana va a tener una proteína, en los cuales se va a estar juntando el estímulo, ya sea cual sea, y esto va a actuar por el segundo mensajero, porque la proteína G, que son unas proteínas que están intracelularmente, son segundos mensajeros. Estos se activan y van a crear un proceso, un mecanismo bastante complejo, ya conocido como, ya saben ustedes el tema del AMPC cítrico, ¿ya? Pero este segundo mensajero lo que va a activar, ¿qué cosa es? Los factores de transición, ¿bien? Y estos factores de transición, ¿qué nos van a ocasionar o para qué lo hacemos? Porque ya hemos visto, estas vías principalmente son segundos mensajeros para activar esto. Y esto va a activarse ¿para qué? Para que se sintetice más proteínas contráctiles. ¿Para qué? Para que haya mayor producción de factores de crecimiento. ¿Para qué? Para que se induzca genes embrionarios, ¿ya? Debido a diversas cosas, ¿ya? Pues, va a ver, por ejemplo, el tema de el más conocido, el factor natriurético atrial, es uno que se produce principalmente en las aurículas, ¿ya? Del corazón. El corazón se divide en aurículas y ventrículos. Bien, en las aurículas se va a producir y este lo que va a producir principalmente es una va a ser principalmente para la diuresis, es decir, para estar expulsando, principalmente cuando hay una sobrecarga hemodinámica. ¿Qué hemos dicho eso? Cuando hay harta sangre y se tenga que expulsar, ¿ya? Por eso factor de crecimiento. Va a estar un rendimiento mecánico y disminuye la carga. Bien. Aquí lo que mencioné hace un rato, las formas adultas a formas neonatales. Aquí, por ejemplo, tenemos la isoforma alfa, que es una cadena de miocina. Va a empezar por la isoforma beta, que es más lenta y produce y gasta menos energía, ¿ya? Principalmente aquí pueden ver una hipertrofia, un aumento de GF. Lo que le mencioné hace un rato, la hormona diurética, que principalmente va a secretar sodio. Y secreta sodio, este sodio se junta con el agua y por lo tanto se va a estar orinando bastante y va a reducir las cargas hemodinámicas. Bien, chicos, espero que me dejes entender con ese aspecto. Como le he dicho, va a ser principalmente diuresis. Bien, ahora vamos a ir por el siguiente. Tenemos aquí la hipertrofia. La hipertrofia sería el aumento del número de células. Bien, o sea, pasar de tener 4 células a pasar a tener 6, en los cuales este puede ser en tejidos que se puedan dividir. Bien, como por ejemplo lo que hemos visto en la parte del útero o en la parte de la próstata o así. Bien, ¿qué mecanismo va a poseer? Principalmente va a ser por la proliferación de las células maduras debido a factores de crecimiento, ocasionado principalmente originados en la célula madre tisular. Van a ver de que existe, cuando van a ver una célula se va a producir el tema de la mitosis, no sé qué, y van a haber células que todavía se van a seguir dividiendo, ¿ya? Van a ser células lábiles, células madres tisulares, que ¿qué van a hacer? Van a producir más células. Igual que también esa mitosis se va a dividir en dos, en otras hijas que se van a hacer estas células estacionarias, ¿ya? Que no se van a estar dividiendo, mueren, ¿ya? Este es el que sí se va a dividir. Bien, pero ¿a qué punto me quiero referir a esto? Es de que va a haber mayor estimulación del número de las células. Bien, la hiperplasia, ¿lo podemos asociar a cáncer? Eh, Son dos cosas completamente diferentes. En ambas va a haber aumento de la célula, pero es muy diferente. La hipertrofia, si lo pueden ver, va a haber aumento de la célula, pero va a ser más ordenado. En el cáncer, si lo pueden ver, está todo desordenado, está un dispute todo esto, ¿ya chicos? Aunque obviamente si la metaplasia no se regula,
puede derivar a cáncer. Lo pueden ver aquí, hiperplasia, displasia y al final cáncer. Bien, prosigamos. Esta hiperplasia se divide en dos, fisiológica y patológica. La fisiológica tenemos debido a quizás por hormonas o factores de crecimiento, que esto que ocasionan aumentan la capacidad de la función del órgano. Vamos a ver que se dividen en dos, en hormonales y compensatorias. Las hormonales obviamente cuando reciben más hormonas. Un claro ejemplo tenemos las glándulas mamarias. En el tema de la pubertad o en el tema del embarazo, ya para el tema que tiene que el tema del útero volverse un lugar acogedor para recibir al neonato. O tenemos la compensatoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando falta algo. Por ejemplo, cuando una persona que tiene su hígado está donando hígado a otra persona que quizás no tiene, le cortan un pedacito de hígado, se lo ponen a la otra persona y este hígado, la parte que le sobra, va a estar ir regenerándose, ¿ya? Va a ir regenerándose poco a poco hasta completar otra vez y cada uno tenga un hígado completo bastante bonito, ¿ya? O en el tema de la médula ósea, son dos cosas que se pueden trasplantar y se puede vivir con normalidad porque se reajusta. Bien, un claro ejemplo tenemos por ejemplo el tema de la hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Destrucción de los glóbulos rojos. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a activar una vía de retroalimentación. Va a estar aumentando el factor de la eritroproyetina. Ah, caray, ¿qué es esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando avanzamos riñón? Dijimos que el riñón va a producir una parte endocrina y una parte exócrina. La parte exócrina todos sabemos, es la orina. Y la parte endocrina nos va a producir, ¿qué cosa? La eritroproyetina. La eritroproyetina principalmente, ¿dónde va a actuar? En la médula ósea. ¿Dónde se encuentra la médula ósea? En los huesos largos. ¿Se acuerdan cuando avanzamos el tema aquí huesecillo? Aquí va a tener su hueso compacto y el hueso esponjoso va a estar en la parte interna. Este hueso esponjoso va a estar trabeculado y en esas trabéculas que se va a encontrar la médula ósea, tanto roja como blanca. La blanca es grasa, la roja es donde se forman principalmente las células, las células hematopoyéticas, ¿ya? Los famosos neutrófilos o los eritrocitos, los glóbulos blancos, etcétera. Bien, esta eritropoyetina va a actuar en esa médula ósea y va a estar produciendo eritrocitos por 8, rapidísimo, ¿ya? ¿Debido a qué? A que tiene que compensar la destrucción de sus glóbulos rojos. Y de forma patológica tenemos el exceso inapropiado. ¿De qué? Hormonas o factores de crecimiento. Ahí tienen unos claros ejemplos. En la parte del endometrio, cuando hay un daño, cuando la hormona, la hipófisis, la glándula hipófisis, libera demasiado estrógeno. Ocasiona que haya un crecimiento, este crecimiento es normal. Después va a haber un crecimiento exagerado, que después si no hay la fecundación va a ocasionar principalmente demasiado derrame, o sea, va a ocasionar exceso de sangre, ¿ya? O alguna mala implantación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay demasiados estrógenos. ¿Ya? Bien. Con el sagrado anómalo, que lo pone ahí. Después tenemos la prostaglandina, la prostática benigna, en las cuales ustedes saben que el tema de la próstata es una glándula en las cuales se encarga principalmente del tema de la, de las, de la acidificación de la uretra. Como ustedes saben, aquí tenemos la vejiga, abajo está la uretra, perdón, abajo está la próstata y en eso está la uretra. La uretra es el conducto para que salga mediante al medio exterior la orina. ¿Qué pasa aquí? Que va a tener una parte que va a ver que la uretra se va a dividir en el hombre, se va a dividir en una parte prostática, membranosa y en una parte esponjosa. Bien, ¿qué pasa? Aquí en la parte urétrica, en la parte prostática, la uretra, al crecer hartísimo la próstata, va a ocasionar dificultad, va a ocasionar principalmente anuria o dificultad para orinar, ¿ya? Y eso es bastante malo. ¿Esto por qué se produce? Por andrógenos. Lamentablemente estos andrógenos o sea, ya con la mayor de edad, se va a estar creciendo la próstata. Por eso es que en los adultos hay tanto el tema de la próstata, los exámenes de próstata, ¿ya? Bien, después tenemos el cáncer, que es un mecanismo de control de crecimiento, en los cuales se pierde y va a haber una proliferación, ¿ya? Y aquí las enfermedades víricas, por ejemplo, un claro ejemplo, tenemos el virus del papiloma humano, en los cuales esto lo que va a ocasionar que se formen verrugas, se van a ocasionar nuevos tejidos, ¿ya? Unas masas epiteliales hiperplásicas. Espero que me hayan entendido en ese aspecto. Voy a continuar, muchachos. Aquí tenemos el último, la atrofia. Definición, ¿qué sería la atrofia? Reducción, es decir, si pasa de tener una célula así, va a estar una célula asícita, chiquitita, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a reducir,
Va a reducir tanto, reduce el tamaño y número de las células, y por lo tanto, si ocasiona eso, reduce el órgano y los tejidos. Si lo pueden ver, un musculito normal va a pasar a un musculito bastante delgado. ¿Cuál es el mecanismo que tienen? Va a tener tres tipos de mecanismos, en los cuales tenemos primero la vía ubiquitina proteasas, tenemos la aceleración de la proteólisis, y el otro sería el acompañamiento de la autofagia. Bien, la vía ubiquitina proteasa principalmente actúan dos enzimas, ¿ya? Una principalmente es la ubiquinina y el otro sería las proteasas, ¿ya? Lo cual es un proteosoma, conocido como triturador. ¿Qué pasa? Cuando hay una proteína mal plegada o cuando hay algo, cuando se necesita nutriente o algo así, va a ocasionar que esta enzima se va a unir a una proteína. ¿Y dónde lo va a ir? Este lo va a guiar al proteosoma. El proteosoma es una trituradora. ¿Y qué va a hacer? Que la proteína se convierta en su forma más simple, ¿ya? Su forma más simple. Y las proteínas, su forma más simple, ¿cuál era? Eran los aminoácidos, para que esos aminoácidos sean aprovechados y usados, ¿ya? Por eso es el tema, y lo pueden ver, el tema de la ubiquitina proteasa. Se va a unir y lo va a llevar al proteosoma para que se degrade. Va a acelerar la proteólisis. ¿Qué cosa? Que va a estar la destrucción de las proteínas. Esto principalmente en la caquecia por cáncer. Como ustedes saben, las células cancerígenas consumen bastante nutriente y al estar dividiéndose incontroladamente, caray, por más nutrientes aún, yo creo, ¿no? Bien, y el siguiente sería que acompaña a la autofagia. Cuando nosotros no comemos bien, nuestras células, caray, no tienen nutrientes. ¿Qué hacemos? Pues ni modo, tenemos que autocomernos a nosotros mismos para no morir. Y lamentablemente, comerse a nosotros mismos como que no parece una buena vía, ¿no? Pero en fin, vamos a ver los tipos. Hay fisiológicos, hay patológicos. Bien, vamos a ver primeramente lo fisiológico. Hay una atrofia fisiológica en la parte de las estructuras embrionarias. Ustedes saben que cuando nosotros nos estamos formando dentro del vientre de la madre, hay diversas estructuras que se van a estar atrofiando, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de nuestra mano, cuando se esté formando, se va a formar una membrana palmar. Esta membrana palmar se tiene que ir atrofiando para que después se formen los espacios interdigitales, ¿ya? La mano con la que tenemos, ¿ya? Tenemos 5 dedos, ¿ya? No 4. Bien, por ejemplo, aquí tenemos la notocordia, el conducto tirogloso y todas esas cosas, ¿ya? Todo eso se tiene que atrofiar para deshacerse, ¿ya? Bien, o por ejemplo el conducto arterioso, que es un conducto que conecta el tema de la aorta y la arteria pulmonar, ya que debido a que los pulmones tienen que tener sangre, pero como ustedes saben, nosotros no podemos respirar dentro de la madre, ¿ya? Bien, o disminución del útero, es decir, cuando se acaba el parto, obviamente el útero ya no tiene que estar tan grande, no tiene que estar bien acomodado, ¿ya? Es como que ya dice, ya, acabé mi función, me largo, me voy. Bien, y lo patológico, aquí tenemos diversos tipos, en los cuales uno tenemos por falta de actividad, es decir, cuando no se usa, por ejemplo, digamos, si un casual nos fracturásemos y nos pusiesen aquí un yeso, lamentablemente a la falta de actividad, a la falta de movimiento, tu cuerpo se va a estar atrofiando, va a disminuir. ¿Va a disminuir de qué manera? Por la vía de apoptosis, las células se van a estar yendo. Bien, tenemos el caso de la desnervación, digamos, cuando aquí tenemos una neurona que está inervando a un músculo, pero ¿qué pasa cuando hay un daño, cuando esta neurona se muere? Caray, no va a poder estar mandando señal a esto. Si no se manda señal, no se contrae, no se realiza su función, y ¿qué hemos dicho? Se va a estar reduciendo, se va a estar atrofiando. Bien, ¿qué más tenemos? Cuando no hay riego. Ustedes tienen que saber y diferenciar de una vez la isquemia de la hipoxia. La hipoxia significa cuando no hay oxígeno y la isquemia cuando no hay un buen riego sanguíneo. Bien, muchachos, espero que me dejen entender en eso. Bien, ¿qué pasa? Cuando no hay un buen riego sanguíneo, ¿por qué? Porque hay una oclusión, como le he dicho, no hay un buen riego sanguíneo. Por lo tanto, va a haber una atrofia. Al más que los ejemplos tenemos la atrofia senil, en los cuales aquí tenemos el tema del cerebro, en los cuales si lo pueden ver cómo se ha atrofiado, se ha reducido. Esto está altísimamente asociado principalmente al tema del Alzheimer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las arterias en las personas mayores ya no son las mismas, ya la pared ya no es lo mismo, ¿ya? Bien, aquí tenemos también la mala nutrición cuando no comemos bien. Hay dos tipos, tenemos el marasmo y la caquecia, en las cuales el marasmo cuando no se come bien y por lo tanto se utilizan las proteínas como fuente. Ustedes van a ver que para la creación de ATP
o la creación de ATP es mediante la glucosa más el oxígeno. Pero ¿qué pasa si no comemos bien? No va a haber glucosa. Pues no pasa nada, no hay glucosa, ¿qué cosa hacemos? Por lípidos. Pero qué caray, no comemos bien y tampoco tenemos lípidos. Así que ni modo, tenemos que adaptarnos. ¿Y de dónde vamos a conseguir? De las proteínas. De las proteínas de los músculos, por así decirlo. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? El buen fisiculturista que éramos, lamentablemente, pasamos a estar flacos. ¿Por qué? No nos alimentamos, no comemos bien. Y lamentablemente nuestro cuerpo, nuestras células necesitan energía. Y de cualquier manera, si no hay energía, la célula muere. Muchachos, la célula va a morir. Bien. Ahora tenemos la pérdida endocrina. ¿Qué pasa en el tema de la menopausia? Cuando ya la mujer está ya bastante adulta, no va a producir estrógeno, ¿bien? O bueno, va a producir, pero no así como para no para tener la fertilización. Aquí tenemos la parte del útero. Ustedes saben que esto tiene que hipertrofiarse, todas esas cosas para la fecundación. ¿Qué pasa si está en menopausia? Pues se va a reducir el útero, ¿ya? Porque no lo está usando, no hay actividad, por así decirlo. Igual que también en otros lugares, cuando ya no hay hormonas, todas esas cosas, se va a reducir. Y otro tenemos por presión. ¿Qué pasa, chicos, si en un tumor, por ejemplo, aquí se crea un tumor, va a estar agrediéndose y va a estar ocasionando que no haya un buen riego sanguíneo, ocasionando la isquemia? Y esto va a estar afectando por la presión. ¿Por la presión de qué? Del tumor hacia el vaso que debería estar llegando a esa zona. Lamentablemente no se da y hay atrofia. Después tenemos la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es el cambio de la célula. Bien, que lo pueden ver aquí, una célula cilíndrica va a ser una célula cúbica hasta pasar totalmente a ser plana. Bien, es un cambio reversible de la célula que pasa puede ser de un epitelio o de un mesénquima y cambia a otra célula. Bien, en las cuales esta es una respuesta adaptativa que se va a sustituir su célula por otra. Como el mecanismo puede ser por una reprogramación. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula madre del tejido va a estar cambiando. Bien, ¿de qué manera? Porque en la célula madre hay diversas citocinas, factores de crecimiento y componentes que van a estimular la expresión de diversos genes que van a estar cambiando. Si aquí se producía un gen para que se divida acá, lamentablemente aquí se va a estar induciendo que se produzca otro gen para formar. Pocas palabras para no mezclarles y para no liarles. Ya chicos, va a ser un cambio de una célula a otra. Bien, en los cuales ¿qué tipo de cambios existen? El más común de ellos sería que cuando pase de una célula cilíndrica a una célula escamosa. Escamosa o plana, son sus dos nombres. Hay aquí diversos tipos de ejemplos. Por ejemplo, tenemos el fumador, en los cuales cuando esté una irritación crónica de la tráquea o de los bronquios debido al humo del cigarro, va a hacer que se reemplace por una escamosa estratificada. Esto se va a estar adaptando para el humo, pero caray, ustedes saben que en la parte del sistema respiratorio es un pseudo estratificado, ¿ya? Ciliado con sus células caliciformes, tiene sus cilios. Estos cilios y las células caliciformes para la creación de mucosa. ¿Para qué? Porque esta mucosa y estos cilios, las partículas de polvo que entren por la vía respiratoria, la va a estar botando mediante esto. Pero ¿qué pasa si hay humo? Y dice, caray, esto no me sirve. ¿Y qué hago? Me vuelvo plano, me protejo. Pero ya me protejo del humo, pero no me protejo de las moléculas de polvo o otro tipo de moléculas que me van a ocasionar daño. Así que eso, caray, va a ocasionar quizás una infección o algo así. Bien, ahí tenemos también los cálculos en el conducto excretor de las glándulas salivales, páncreas, bilis, que va a cambiar, como les mencioné, cilíndrico, escamoso. Carencia de vitamina A va a hacer que va a cambiar a escamoso, por ejemplo, en la parte del sistema respiratorio. Va a cambiar de su pseudoestratificado a un escamoso. Tenemos también el aparato respiratorio, en los cuales este va a estar perdiendo su protección, lo que le mencioné hace un rato, pierde su protección, secreción y los cilios, por lo tanto va a cambiar a escamoso. El único que no va a cambiar así a escamoso es en el esófago de Barrett. Es pregunta de examen del doctor, ¿ya chicos? ¿Qué es el esófago de Barrett? Si ustedes saben, el esófago se va a unir al estómago. Bien, ¿y qué va a pasar? Principalmente aquí se va a producir el ácido clorhídrico. Las células del estómago
van a estar acostumbradas para el ácido clorhídrico. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de ácido clorhídrico? Que va a hacer que llegue hacia el esófago. Se va a estar dañando el esófago. Y por lo tanto el esófago, sus células van a decir, ah caray, yo paso de ser escamoso a ser cilíndrico. ¿Para qué? Para estar adaptándome al ácido clorhídrico. Pero esto con el pasar del tiempo no es bueno porque puede derivar a cáncer. ¿Ya? Igual que en el tema del respiratorio. Nada en exceso es bueno. ¿Ya? Y por último tenemos el tejido conjuntivo, en los cuales va a estar formando cartílago, hueso o al tejido adiposo en los tejidos mesanquiales, es decir, por ejemplo, en la miositis oxificante, en los cuales cuando va a haber una hemorragia intramuscular va a formar huesos en el músculo, ¿ya? O un claro ejemplo, por ejemplo, no, ese es un buen ejemplo, la verdad, sinceramente, no quiero complicarle la vida y quiero seguir. Bien, aquí ya hemos terminado el tema de adaptación.